Bueno, saben que estamos estudiando, un año más, seguimos estudiando Efesios capítulo 5. Nos quedamos en el versículo 3, ¿verdad? Vamos a leer el 3 y el 4. ¿Ok? Vamos a leer el 3 y el 4. Efesios 5, del 3 al 4. Porque la semana pasada estábamos hablando de que hay cosas de las que Pablo dice que ni siquiera debiéramos mencionarla, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Recuerdo, como decía al principio, que estamos en un estudio que pueden participar, porque de lo que tratamos es de que el Espíritu Santo nos hable a todos, ¿verdad? A través de su palabra. Hay cosas que no cuadran con la vida de un hijo de Dios, ¿verdad? Que no le convienen a un hijo de Dios. Y Pablo se está refiriendo aquí concretamente, pues, a unas cosas concretas: fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pablo se refiere a cosas que no son apropiadas para la vida de un discípulo de Cristo. Cuando habla aquí en otras versiones dice que no se debe gastar bromas, pero no se refiere solamente a bromas. No es que Pablo esté condenando el buen humor, ¿verdad? Porque yo creo que hasta Dios tiene buen humor. Lo que está condenando es ese humor de doble sentido, ese humor, ustedes saben, ¿no? Esos chistes de doble moral, ¿verdad? Que a veces los creyentes dicen: bueno, te voy a contar uno, es un poquito tal, pero no, mire, si es un poquito tal, no deberías contarlo, porque no conviene a un santo esas cosas, ¿o sí? Pablo dice que no, ¿verdad? No, se trata de bromas groseras que chocan con la conducta que debe tener un hijo de Dios. Cuando digo hijo de Dios me refiero a hijos e hijas, porque no quiere decir que las mujeres puedan usar de ese mismo humor de doble sentido, porque a veces se escucha también en las mujeres esas cosas. Muchos creyentes practican este tipo de cosas porque no llegan a entender que a Dios no le agradan. ¿Ok? Dios no se agrada de ese tipo de cosas. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Es un texto que ya conocen, lo han leído otras veces, pero que viene bien en este momento porque estamos hablando justamente de esto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Si alguien lo tiene, que lo lea en voz alta, en voz fuerte. 15:33. No dejéis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se dan cuenta? Está diciendo: no se equivoquen, no hierren, no erréis. Las malas conversaciones causan un efecto, producen un efecto en el ser humano, en el creyente. ¿Cuál es? Corrompen las buenas costumbres. ¿Ustedes creen que eso es apropiado para un hijo de Dios? No. Entonces, fíjense, ahora tendríamos que pararnos, tomar conciencia de esto y hacer un compromiso con Dios. No más chistes que no deba contar. No más bromas de doble sentido. Porque muchas veces lo que nos pasa es que estudiamos la palabra, la leemos, la entendemos, pero después la olvidamos. Porque no la hemos interiorizado. Tenemos que tomar conciencia de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, ¿no creen? Porque si no, si alguien conoce la palabra de Dios pero no la hace,
¿En qué le convierte eso? ¿Alguien se atreve? En un hipócrita, en un religioso, en un oidor, ¿verdad? Somos oidores, pero no hacedores. Y la palabra de Dios nos insta, nos exhorta a que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Por eso, este tipo de cosas, este tipo de consejos que vamos viendo jueves tras jueves, debemos interiorizarlo y llegar a tomar acuerdos con Dios. Decir, sí, Señor, ayúdame a que yo de aquí en adelante no haga eso, porque ahora sé que a ti no te agrada. Cuando nosotros hacemos eso, estamos corrigiendo antiguos patrones de conducta que antes las hablábamos, las decíamos, nos reíamos y sin darnos cuenta estábamos ofendiendo a Dios, porque a Dios no le agradan esas cosas. ¿Ok? Entonces, el creyente debe poner su mente en otras cuestiones que sean más acorde con lo que es la vida cristiana. ¿No creen? Por eso Pablo dice ahí, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es decir, la acción de gracia es mucho más acorde en la vida de un cristiano que no esas bromas, esas truhanerías, esas necedades. Justamente eso, cuando hablamos con un doble sentido, cuando decimos una cosa, pero todo el mundo está entendiendo otra, y nos reímos y hacemos bromas y tal, ahí es a lo que se refiere la palabra que no nos conviene. Ese tipo de cosas no nos conviene. Las obscenidades, las vulgaridades. ¿Saben qué es lo que pasa con ese tipo de cosas? Que cuando se practica mucho, llega un momento en el que se ven como normales. Es que todo el mundo gasta broma. Es que todo el mundo cuenta chistes. ¿Qué tiene de malo? Bueno, lo que tiene de malo es que ciertas bromas y ciertos chistes a Dios no le agradan. Y si somos cristianos, tenemos que evitarlo, nada más. No es que sea otra cosa, se trata de que ajustemos nuestra conducta a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Sí o sí? Fíjese que los pecados que Pablo está mencionando en este versículo eran tan habituales en la Éfeso de aquel tiempo que lo veían justamente normales, ¿ok? Como puede ser hoy en día. Entonces menospreciaban la importancia de ese tipo de cosas. No le tomaban importancia. Justamente porque como todo el mundo lo hacía, pues era algo normal. ¿Qué tiene de malo? A veces, cuando un pastor llama la atención a alguien porque está haciendo algo indebido, ¿qué tiene de malo? ¿Qué estoy haciendo de mal? Bueno, pues preste atención. Estas cosas a Dios no le agradan. Entonces, a lo largo de este año que comienza, debiéramos proponernos acabar con ese tipo de cosas, para que de una vez por todas podamos estar encaminados en la dirección correcta. De esa forma, nuestra vida se parecerá más cada día a la voluntad de Dios y menos a la de los carnales efesios o corintios o los de ahora. La exhortación de Pablo deja claro que ese tipo de conducta no debe formar parte de la iglesia, de los hijos de Dios. Y él dice como conviene a santos, porque no refleja el carácter de Cristo. Y ese es nuestro objetivo, manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué se nos da el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Para qué se nos da el Espíritu Santo? Para que nos guíe. ¿Nos recuerde el qué? Redarguye. Para que nos recuerde la palabra. Hugo, para que nos enseñe. Todo eso es verdad.
pero se nos da para algo más. Para que nos pegue un tirón de oreja cuando nos portamos mal. Pero además se nos ha dado para que fructifique en nosotros el qué. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Y qué son esas virtudes? ¿En qué consisten? Consisten en el carácter de Cristo. Así es Cristo. Cristo es amor. Cristo es paz. ¿Ok? Es benignidad. Cristo es bondad. Es mansedumbre. Todos los frutos del Espíritu Santo forman el carácter de Cristo en nuestras vidas. Para eso nos da el Señor el Espíritu Santo también. Recuerden, Romanos 8:29, ¿lo recuerdan? Que el propósito de Dios es que nosotros seamos como Jesús. Léanlo conmigo. Romanos 8:29. Muchas veces les he dicho a ustedes, ¿sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Bueno, si no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, lee Romanos 8:29. Ahí dice porque a los que antes conoció, también los predestinó, eso significa que los destinó de antemano, para que fuesen como hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso Dios te ha destinado, te ha predestinado, para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Así que la voluntad de Dios es formar el carácter de Cristo en todos sus hijos. Que Rosana sea una mujer en la que manifieste el amor de Cristo. Que Héctor sea un hombre en el que se refleje la paz de Cristo. Que Hugo pueda mostrar la bondad de Cristo. Que Marlene pueda manifestar la benignidad de Cristo. Pero estas cosas, todas estas cosas, en todos y cada uno de nosotros. No una en uno y otra en otro. No, no, no. Todos estos frutos debieran formar parte de nuestro carácter. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ir sustituyendo nuestro viejo carácter con un carácter nuevo. Por eso Pablo habla de desvestirse del viejo hombre para vestirse del nuevo. Lo hemos estudiado en el capítulo 4, ¿verdad? ¿Cómo se desviste uno del viejo hombre y se viste del nuevo? Justamente desechando los patrones de conducta que no son agradables a Dios y empezando a practicar los patrones de conducta que sí agradan a Dios. Es de este modo que nosotros nos vamos transformando, que nos vamos cambiando, que vamos siendo nuevas criaturas. Las cosas viejas, Pablo dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todos decimos, amén, perfecto. Pero muchas veces las cosas viejas pasaron, pero volvieron otra vez a venir. ¿A cuánto les ha pasado que después de ser ya cristiano por algún tiempo, se ha sorprendido a sí mismo con una actitud que no se correspondía con el carácter de Cristo, sino más bien con nuestro viejo estilo de vida? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Verdad que sí? Bueno, yo no sé si a ti, a mí me ha pasado. Entonces yo he dicho, pero ¿cómo soy capaz todavía de pensar así o de reaccionar así cuando ya sé que esa no es la voluntad de Dios? A veces pasa, pero cuando ocurre, lo que tenemos que hacer, primero, reconocerlo. Señor, lo siento, te volví a fallar. Arrepentirse. Lo siento, perdóname. Ayúdame a no volver a hacerlo. ¿Ok? Y rectificar. Es decir, si actué mal, pues, oye, mira, lo siento, me perdonas, voy a tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Es así como vamos cambiando nuestros patrones de conducta viejos por unos patrones de conducta conforme a la voluntad de Dios. Por eso, eso es lo que nos conviene como cristianos. ¿Es verdad o no? Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
hay cosas que no nos convienen. Porque somos santos. Hemos sido apartados, ¿para quién? Para Dios. Y como santos hay cosas que no nos convienen. Hay otras que sí, ¿verdad? Por ejemplo, como cristianos, como hijos de Dios, como santos, apartados para Dios, ¿nos conviene orar? Sí, eso es algo que nos conviene, ¿verdad? Porque la comunión con Dios es algo que nos beneficia. Nos conviene, por ejemplo, leer, estudiar, profundizar, meditar en las Escrituras. Nos conviene, ¿verdad? Esas cosas sí nos convienen. Ahora, ¿saben que hay creyentes que no oran? ¿O que solo oran cuando están en la iglesia? ¿O cuando hay algún creyente delante? ¿Saben que hay creyentes que solo cogen la Biblia para venir a la iglesia? ¿Y que durante toda la semana no la cogen para nada? Así a veces llegan tarde porque se pasan 3/4 de hora buscando la Biblia porque no saben dónde la pusieron, como no la cogen. Y hay quien lee la Biblia, pero no la estudia. No basta con leer, hay que estudiar. E incluso hay quien la estudia, pero después no la medita. Es decir, no se para, como decía antes, y piensa, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Si ya yo he entendido que a Dios no le agradan estas cosas. Yo lo leo, lo estudio, ya lo sé, pero si me quedo ahí, no me aprovecha lo que sé. Tengo que meditar. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer con esto que Dios me ha dicho, con esto que Dios me ha enseñado? ¿Me quedo solamente con saberlo o lo llevo a la práctica? ¿Y cómo lo puedo llevar a la práctica? Entonces, cuando meditamos en estas cosas, es cuando la palabra de Dios empieza a hacer mella en nuestras vidas. Y ahí sí que se va produciendo una auténtica transformación en el cristiano. Cuando nos quedamos solo con la letra de la Escritura, muchas veces caemos en la religiosidad o en el legalismo. Somos capaces de juzgar a los demás, pero somos incapaces de juzgarnos a nosotros mismos. Y hay que tener cuidado con eso, porque eso nos agrada a Dios. Para saber de verdad, como digo, hay que leer, hay que estudiar, hay que profundizar, hay que meditar y hay que obedecer, porque la palabra es para obedecerla. Hoy me decía uno en las redes sociales que no, que el creyente ya no tiene por qué obedecer. El creyente ya no está bajo la ley, ahora está bajo la gracia, por lo único que tiene que hacer el creyente es creer. Y está bien, el creyente tiene que creer, pero si el creyente cree la palabra de Dios y no la obedece, de poco le va a servir su creencia. Porque creen hasta los demonios, pero no obedecen a Dios. Y esa es la diferencia entre un demonio y un cristiano. El cristiano cree, pero además obedece a Dios. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 6, versículo 12? Vamos a ir a 1 Corintios 6, 12. Hablando de lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas. Está claro, ¿no? Mas no todas me convienen. ¿Tú puedes insultar a alguien? Claro que sí. Poder puede. ¿Te conviene? No. Porque no solamente ofendes a esa persona. ¿A quién más ofendemos? A Dios. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas.
Y cuando hacemos algo indebido, que podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo, pero no debemos. ¿Recuerdan la anécdota esa que dice, una chica le pregunta al pastor, pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Sí, claro, chica, ¿por qué no? ¿Y puedo fumar? Bueno, claro que puede fumar. ¿Y puedo beber? Sí, claro. Incluso puedes acostarte con quien tú quieras. ¿De verdad, pastor? Sí. ¿Y entonces qué es lo que no puedo hacer? Lo que no puedes hacer es entrar en el cielo haciendo esas cosas. Verás, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Hay una enorme diferencia entre lo que podemos hacer y lo que debemos o nos conviene hacer. Como cristianos, hay cosas que no nos convienen hacer y tenemos que tenerlas claras. Primera de Corintios 10, 23. Un poquito más adelante. Ahí vuelve otra vez a repetir el apóstol Pablo. En una misma epístola repite 2 veces esto mismo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. ¿Qué dice ahí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Claro, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, nosotros tenemos un mandamiento de Dios. Hágase todo para edificación. Y si todo no edifica, hay cosas que no debemos hacer, porque no edifican. Y Dios quiere que todo lo que hagamos sea para la edificación. Ese es nuestro objetivo, edificar. ¿Qué significa edificar? ¿Alguien me lo puede explicar? Alguien que levante la mano y me hable porque están murmurando y yo no me entero. Yo estoy medio sordo, no me entero. Alguien que levante la mano y me diga, ¿qué es edificar? ¿A qué se refiere Pablo con edificar? Enseñar, corregir, instruir. Construir, significa construir. ¿Pero construir qué? ¿De qué está hablando Pablo? En este capítulo, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De construir qué? Nuestras vidas, la iglesia. Edificar la iglesia. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, todo lo que yo haga, tengo que tener cuidado de que sea un buen ejemplo para mis hermanos. ¿Entiende? Porque si yo soy tropiezo para alguno, ya no estoy edificando. Estoy más bien destruyendo. ¿Verdad? Y la voluntad de Dios no es que yo destruya, sino que yo edifique. Entonces debemos tener cuidado. A la hora de hacer algo, ¿edificará o no edificará? Incluso lo bueno, si se hace de mala manera, destruye en vez de edificar. Se lo explico. Imagínate que tú ves a un hermano cometiendo un error, un pecado, y vas y le echas la bulla. ¿Qué clase de creyente eres tú? Eso no se hace porque no sé qué, que la voluntad de Dios no es esa. Aún lo bueno que es corregir al hermano, si lo haces mal, no edifica, destruye. Puedes desalentar, frustrar, desanimar a ese hermano. En cambio, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también caigas, ¿verdad? Por tanto, hasta lo bueno, si lo hacemos mal, puede no edificar. De modo que tenemos que tener cuidado no solo en qué debemos hacer, sino también en cómo debemos hacerlo. De esa manera podemos edificarnos los unos a los otros. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. Hay cosas que nos convienen, pero hay cosas que no nos convienen.
¿Alguien me puede decir algo que no nos conviene como cristianos? Algo que no nos conviene como creyentes. La mentira. ¿Le sienta bien a un cristiano mentir? ¿Edifica cuando un cristiano miente? No, porque la mentira tiene las patas tan cortas que se coge ante un mentiroso con cojo. Es así. Por tanto, la mentira no edifica, no nos conviene. ¿Qué más? La murmuración. ¿Nos conviene la murmuración? No, porque no edifica, más bien destruye, ¿verdad? Por tanto, tenemos que dejarla a un lado. O sea, hay muchísimas cosas podríamos añadir, entre las que encontramos las que aquí nos dice Pablo, ¿no? Palabras deshonestas, necedades, truhanerías, que no convienen. No convienen a un santo. Pero es que todos lo hacen. Todos lo dicen. Yo no soy el único. ¿Son válidas esas excusas? No. Porque lo que Dios nos dice, nos lo dice a cada uno de nosotros. A todos. No solo, bueno, los demás que hagan lo que quieran, pero yo me voy a preocupar de hacer lo correcto, porque aunque los demás fallen, todos, yo no quiero fallar. Porque cuando yo esté en la presencia de Dios, allí no estarán los demás. Allí estaré solo, rindiendo cuenta delante de Dios. Entonces, a mí me da igual lo que hagan los demás, pero yo no quiero fallar. Yo no quiero que me echen para atrás. Ay, no, mire, lo sentimos mucho, pero es verdad que usted hizo mucho esto bien y esto y esto y esto, pero usted no se arrepintió, sino que practicó este pecado. Y los que practican el pecado son del diablo, dice la palabra. 1 Juan 3:8. Así que no tiene entrada. Vuélvase. Este no es su lugar. Oh, ¿te imaginas? Entonces vendrá el lloro, el crujir de dientes, los lamentos, y por qué no habré hecho caso, y por qué no fui más serio conmigo mismo, y por qué no hice caso al Señor, y yo sabía que estaba mal, pero me dejé llevar, y bueno, tendremos toda la eternidad para lamentarnos día tras día, tras día, tras día, porque la eternidad no se acaba. ¿Queremos que nos pase eso? ¿O queremos ser aprobados? Que cuando lleguemos a la puerta se nos diga, hombre, por fin te estábamos esperando. Pasa. Qué cambio, ¿no? Nos queda un cuarto de hora, ¿eh? Si acaso un par de afeitados, pero antes de que nos demos cuenta, estaremos en la presencia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con estas cosas. Porque están en la palabra. Porque las conocemos. Porque las sabemos. Y debemos darle la importancia que Dios le da. Si no, podemos ser frustrados en nuestro destino. ¿A cuántos les gustaría ser frustrados en su destino? Que no lo dejaran entrar en el reino de los cielos. ¿A cuántos les gustaría ir al infierno? ¿No? ¿A ninguno? ¿En serio? Pues a alguno pareciera que sí. ¿Cómo podríamos glorificar al Señor si hiciéramos estas cosas? No podríamos. Para glorificar a Dios tenemos que vivir como Él quiere que vivamos, haciendo lo que Él quiere que hagamos y dejando de hacer lo que Él quiere que no hagamos. ¿Verdad que no hace falta estudiar mucho para entender eso? Lo entendemos todos, ¿a que sí? Pero a veces nos cuesta. Quizás porque no le damos importancia. Porque minimizamos la importancia de estas cosas. Pero son importantes. Créanme que sí. La Iglesia tiene el deber de realizar una labor
de conservación. ¿Recuerdan que Cristo le dijo a la iglesia que somos, a los discípulos, le dijo que somos la sal de la tierra? La sal se usaba en la antigüedad para conservar. Además de como condimento para salar, se usaba para conservar los alimentos. Los alimentos se enterraban en sal y así se conservaban durante mucho tiempo. ¿Saben por qué los jamones están tan buenos? Porque los meten durante bastante tiempo en sal y después le quitan la sal y los cuelgan a una temperatura, en unas bodegas que están a unas temperaturas determinadas. Pero ese haber estado en la sal hacen que no se corrompa esa carne, que esa carne se mantenga. La iglesia tiene el deber de proteger a la humanidad contra sí misma, porque la humanidad es autodestructiva. Si nosotros observamos la corriente de este mundo va hacia su propia destrucción. El ser humano camina, bueno, pues como dice la Escritura, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero si la iglesia no sala, es decir, si la iglesia no conserva, si la iglesia no guarda silencio y no le dice al mundo lo que es correcto y lo que no lo es, si no anunciare el juicio de Dios contra ciertas conductas, sin duda la iglesia estaría incumpliendo su labor, la labor que Dios le ha encomendado a la iglesia, la labor de proteger este mundo, esta humanidad. Es decir, no estaríamos salando, no estaríamos siendo luz. Véanlo conmigo en Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, es decir, si la sal no salara, ¿verdad? ¿Con qué será salada? ¿Qué dice a continuación? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada significa pisada por los hombres. La sal, cuando perdía su sabor, cuando ya la sal no salaba, la cogía y la echaban en los caminos y la pisoteaban. ¿Por qué? Porque al echarla en los caminos impedía que las plantas crecieran, pero eran pisadas por todo el mundo. Ahora, fíjense el versículo 14. Vosotros sois, ahora ya no la sal, dice la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Es decir, un almud es como una vasija o una caja que servía como medida, para medir los áridos. Pero fíjense, aquí de lo que Cristo nos está diciendo es que la iglesia tiene que ser la voz de la conciencia del mundo entero. Nosotros debiéramos ser la conciencia del mundo. Lo que le dijera al mundo lo que está bien y lo que está mal. Esa es la función de la iglesia. Hoy en día el mundo camina en una vorágine de perversión porque las iglesias están como atemorizadas. Los cristianos no se atreven a hablar. No porque vamos a caer mal, no porque se van a enfadar, no porque ¿qué van a pensar de nosotros? Si la iglesia no es la voz profética que el mundo necesita, la pregunta es: ¿para qué sirve la iglesia en el mundo? No serviría para nada. No es comprensible, de verdad, la actitud de algunos cristianos que se enojan porque se corrija el error, porque se combata la mentira. Ya aprenderán, dicen. Ven mal que se corrija a los falsos maestros. Es
Es que están aprendiendo, déjenlo, ya aprenderán. Y mientras tanto, ¿a cuántos van a confundir? Y mientras tanto, ¿a cuántos van a alejar de Dios? ¿Cómo aprenderán si nadie les corrige? Cuando Apolos estaba predicando el Evangelio, lo oyeron Aquila y Priscila. Lo llamaron aparte y le dijeron: Apolos, ven, siéntate. Mira, lo que tú estás predicando, tú eres un buen siervo de Dios, eres un hombre con un don de palabra fantástico, pero siéntate, porque parte de las cosas que tú estás enseñando no son correctas. Y le enseñaron y le corrigieron. Si no le hubieran corregido, Apolo hubiera seguido predicando mal, confundiendo a la gente. Tenemos que ser la voz profética que se levante. No me refiero a que tengamos que darnos la de profeta, no me refiero a eso. Me refiero al hecho de que tenemos que ser la voz de la conciencia del mundo. ¿Qué hace tu conciencia? Cuando tú vas a hacer algo que está mal, tu conciencia te dice: no lo hagas. Nosotros tenemos que ser la voz de la conciencia de la gente. Cuando veamos que la gente está queriendo imponer algo que es incorrecto, debiéramos decir: eso no es correcto. Y si no advertimos al mundo, el mundo se perderá por su pecado. Pero Dios demandará de nosotros el no haber cumplido con nuestra función, el no haber hecho nuestra parte. Porque nuestra parte es advertir de los errores. No con legalismos, con religiosidad, con hipocresía. No. Ya hemos hablado de eso. Con buenas actitudes, con espíritu de mansedumbre. Pero tenemos que corregir el mal. Tenemos que decir lo que está bien y aplaudirlo, y lo que está mal, corregirlo. Porque esa es la función que Dios le ha encomendado, el mismo Señor Jesús le ha encomendado a la iglesia. Desgraciadamente hoy en día no hay muchos que estén dispuestos a hacer esa labor. Quizás tú no eres llamado a hablar a las naciones, pero a lo mejor tienes un compañero de trabajo al que sí le puedes hablar, o un familiar, o un vecino, o un conocido, al que sí podría ser luz. Tú podrías ser la luz que él necesita. Tú podrías ser la sal que lo conserve para que no se pierda. Pero tenemos que decidir. ¿Recuerdan? Igual que antes. Bueno, ahora ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Meditemos. ¿Simplemente nos vamos a quedar con saberlo o nos vamos a proponer llevarlo a la práctica? Porque si lo sabemos y no lo hacemos, ¿qué dice Santiago? Dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La iglesia no debe temer ofender a la gente con la verdad. La verdad siempre va a ofender. Pero si la presentamos con respeto, puede que algunos, en vez de ofenderse, que lo agradezcan y salgan del error. Jesús nos dice así: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Debemos darles la oportunidad de conocer la verdad. Lo que no debemos hacer, y eso sí hay que tener cuidado, es tratar de corregir en los demás los pecados propios. Séneca decía: no hay mayor pecado que condenar en los demás los pecados propios. Jesús lo dijo con otras palabras, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en el tuyo propio? A veces lo que vemos en el ojo del hermano es el reflejo de nuestra propia vida. Y esto es algo en lo que todos hemos caído en algún momento. Pero lo que debemos hacer es advertirnos a nosotros mismos, a percibirnos, darnos cuenta
para no caer en la práctica de ese pecado. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2. Romanos 2, del 1 al 2. Romanos 2, del 1 al 2. ¿Quién lo quiere leer? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Así es. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que no debemos hacer. Es decir, cuando el Señor Jesús dice, con la vara que midas serás medido, y con el juicio con el que juzgues serás juzgado, se refiere a eso. Si tú corriges a otro y haces lo mismo, eso no es lo que debemos hacer. Debemos primero tratar con nuestra propia vida. Y cuando nosotros hemos vencido ese mal, entonces lo podremos corregir en los demás, ayudándole, mostrándole el camino de la victoria. Pero si nosotros mismos estamos cayendo en eso, no quieras corregir a los demás en algo que tú mismo estás cayendo, porque pierdes toda la autoridad. El diablo sabe lo que tú haces y lo que no haces. ¿Okay? Y el Señor más. ¿Okay? Por tanto, el apóstol lo que nos está diciendo en Efesios capítulo 5, donde estamos, es que algunas conductas deben ser evitadas en la vida cristiana, porque no forma parte de nuestro carácter, del carácter que Dios quiere ver en nosotros. No forma parte del carácter de Cristo. Tiene que ver con, forma parte de la vida inmoral que hay en el mundo, la vida de aquellos que no tienen temor de Dios. ¿Pero tú tienes temor de Dios? Si tienes temor de Dios, si respetas a Dios, no puedes seguir viviendo sin darle importancia a cosas que Dios sí se las da. Porque entonces no estás mostrando el respeto a Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Algunos de esos pecados ni siquiera debiéramos hablar de ellos. Ni siquiera debiéramos mencionarlos en nuestras conversaciones cotidianas. No nos da tiempo de mucho más. Lo dejamos aquí para la próxima semana porque hay un asunto aquí que es muy importante que lo entendamos bien y no quiero pasarlo por alto. Quiero tomarnos el tiempo necesario para que podamos profundizar. Ahora, miren, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Nos ha dicho algunas cosas. Las hemos leído, las hemos estudiado, hemos profundizado, hemos meditado. Ahora solo nos falta una cosa más. ¿Qué era? Practicar, obedecer. Obedecer a Dios. Y ahí es donde está la prueba, la evidencia de si de verdad amamos a Dios. Le pedimos que nos ayude. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a no quedarnos en meros oidores. Que nos eche un cable. Que nos dé la fuerza, las ganas, el poder para poner por obra, para obedecer, para practicar su palabra. Para que nuestras vidas le agraden. Para que Él cuando mire desde el cielo y vea a Diana diga, esta es mi hija amada, en ella tengo complacencia. Teo, esta es mi hija amada, en ella tengo complacencia. Hugo,
este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Que pueda decir eso el Señor de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a pedirle que nos ayude. La palabra de Dios dice, no tenéis porque no pedís, así que pidamos. Pidamos al Señor que nos ayude, no solo a entender su palabra, sino a ponerla por obra, a obedecerla. Alguien que quiera orar, por favor, con voz alta. Adelante. Le agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado tu presencia y en por qué no nuestro corazón contigo, sabiendo todas las cosas que has indicado. Ayúdanos, Señor, a llevar por obra todas esas instrucciones, las cosas que nos piden que podamos realmente obedecer, que queremos glorificar. Queremos llevar una vida que te agrade y que tú puedas agradarte de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, te rogamos una fuerza especial de que tu Espíritu que sea en nosotros no solamente nos dé esa precaución en cada uno en cada momento, sino también la decisión, Señor, de poder llevar a cabo. Por favor, Señor, yo te lo ruego. Amén. Amén. Amén.